¿Y si te dijera que tu alma sabe cuándo se acerca la muerte, a veces años antes de que ocurra? ¿Y si los cambios que estás experimentando ahora mismo, esa extraña atracción hacia la soledad, la repentina pérdida de interés por cosas que antes te importaban, los vívidos sueños con seres queridos fallecidos, y si todo eso no fueran síntomas de depresión, envejecimiento o enfermedad? ¿Y si fueran señales de que tu conciencia se está preparando para la transición más profunda que jamás harás? ¿Y si la muerte no fuera un acontecimiento repentino que te ocurre, sino un proceso cuidadosamente orquestado en el que tu alma participa activamente? Un viaje que no comienza en los últimos momentos de la vida, sino meses, a veces años antes de que el cuerpo físico deje de funcionar. Durante miles de años, las tradiciones espirituales, los trabajadores de hospicios y quienes acompañan a los moribundos han observado patrones específicos. 5 señales inequívocas que aparecen cuando el alma comienza a desprenderse del mundo físico. Señales que indican que la conciencia se está preparando para volver a su estado natural y expandido. Estas señales no significan que vayas a morir mañana. No significan que debas renunciar a la vida o dejar de luchar contra la enfermedad. Lo que significan es que, en un nivel más profundo que tu mente consciente, tu alma está iniciando un proceso sagrado. Un proceso de finalización. De integración. De preparación para lo que viene después. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende: reconocer estas señales, comprender lo que significan, preparar tu alma para esta transición, no conduce al miedo ni a la desesperación. Conduce al periodo más consciente, más presente y más significativo de toda tu vida. Hoy vas a aprender las 5 señales que indican que la muerte se acerca. No son señales médicas, ni síntomas físicos, sino indicadores espirituales de que tu conciencia se está preparando para trascender el cuerpo físico. Vas a comprender qué significa cada señal, por qué ocurre y qué te pide que hagas. Vas a descubrir que las prácticas que te preparan para la muerte son exactamente las mismas que te ayudan a vivir más plenamente en el presente. Que afrontar tu mortalidad con conciencia no disminuye la vida, sino que la intensifica. Que preparar tu alma para la muerte es, en realidad, la clave para experimentar la paz, el amor y el significado más profundos al alcance de los seres humanos. Al final de este vídeo, sabrás cómo reconocer estas señales en ti mismo o en tus seres queridos. Comprenderás cómo apoyar el proceso sagrado que se está desarrollando. Y aprenderás a utilizar esta conciencia para vivir con más presencia, más gratitud y una conexión más auténtica de lo que jamás habías imaginado. Así que déjame preguntarte directamente, ¿tienes miedo a la muerte? ¿O estás preparado para comprenderla? ¿Para prepararte para ella de forma consciente? ¿Para transformarla de algo que te aterroriza en algo que te enseña a vivir de verdad? Porque durante los próximos 50 minutos voy a mostrarte las señales. Y una vez que las veas, nunca volverás a ver la vida, o la muerte, de la misma manera. Comencemos con la primera y más incomprendida señal, la atracción hacia la soledad. Señal 1, la atracción hacia la soledad, el giro sagrado hacia el interior. Llega un momento en la vida de algunas personas en el que comienzan a anhelar la soledad como nunca antes lo habían hecho. No se trata de la necesidad ocasional de estar solo que todos experimentamos, sino de una atracción profunda, casi magnética, hacia la soledad. Hacia el silencio. Hacia la quietud. No se trata de depresión. No es ansiedad social. No es un síntoma de enfermedad o un trastorno de la personalidad. Es algo mucho más profundo. Es el alma que comienza a volverse hacia adentro, preparándose para el viaje definitivo hacia el interior que representa la muerte. Pensemos en los animales en la naturaleza. Cuando sienten que se acerca la muerte, a menudo abandonan la manada o la jauría. Buscan un lugar tranquilo y apartado. Se retiran del mundo social. No es porque estén enfermos o débiles. Es porque un instinto ancestral les dice que morir es un proceso solitario. Que requiere toda su atención, toda su energía, toda su conciencia. Los seres humanos tenemos ese mismo instinto. Pero, a diferencia de los animales, luchamos contra él. Lo interpretamos a través del prisma de nuestra psicología, nuestra cultura, nuestro miedo. Pensamos que algo nos pasa. Nos obligamos a ser sociables cuando nuestra alma clama por la soledad. Buscamos terapia para solucionar lo que consideramos un problema, cuando en realidad lo que está sucediendo es profundamente sagrado. La atracción hacia la soledad que surge al acercarse la muerte no tiene que ver con evitar a las personas. Se trata de crear un espacio para un profundo trabajo interior. Un trabajo que el alma sabe que debe completarse antes de la transición. Déjenme contarles sobre Margaret, una paciente de cuidados paliativos de la que me enteré a través del relato de una enfermera. Margaret había sido una persona muy sociable toda su vida. Fiestas, reuniones, clubes de lectura, organizaciones de voluntariado. Siempre estaba rodeada de gente. Se nutría de la interacción social.
Entonces, unos 18 meses antes de su muerte, algo cambió. Empezó a rechazar invitaciones. Dejó de organizar sus famosas cenas. Se sentaba durante horas sola en su jardín, somplemente quieta, en silencio. Sus amigos se preocuparon. Pensaron que estaba deprimida. Intentaron devolverla a la vida social. Organizaron visitas sorpresa, planearon actividades, hicieron todo lo posible para traer de vuelta a la antigua Margaret. Pero Margaret no estaba deprimida. Le dijo a la enfermera del hospicio: por fin entiendo de que he estado huyendo toda mi vida. Con toda esa socialización, toda esa actividad, estaba huyendo de mí misma. Evitando las preguntas más profundas. Evitando el silencio donde reside la verdad. Ahora ya no quiero huir más. Quiero estar conmigo misma. Conocerme a mí misma antes de abandonar este cuerpo. La atracción hacia la soledad es la forma que tiene el alma de crear espacio para tres procesos esenciales. En primer lugar, crea espacio para desprenderse de las dependencias externas. Cuando estamos constantemente comprometidos con los demás, nos definimos a través de esas relaciones, a través de esas interacciones. El alma sabe que la muerte requiere dejar ir todas las definiciones externas. Todos los roles e identidades que dependen del mundo físico. La soledad nos permite descubrir quiénes somos debajo de todo eso. En segundo lugar, crea espacio para la reflexión y la integración. El alma se prepara para revisar toda la vida que ha vivido. Eso requiere una profunda contemplación. Requiere tiempo a solas con los recuerdos, con los remordimientos, con las alegrías, con todas las experiencias que conforman una vida. No se puede hacer este trabajo en una habitación llena de gente. En tercer lugar, crea espacio para la apertura de la percepción, que discutiremos más adelante. Cuando estás solo, cuando estás en silencio, cuando el ruido del mundo exterior se desvanece, te vuelves sensible a realidades sutiles. A dimensiones de la conciencia que quedan ahogadas por la constante estimulación social. Si estás experimentando esta atracción hacia la soledad, si notas que anhelas más tiempo a solas que antes, si las obligaciones sociales que antes te energizaban ahora te agotan, presta atención. Tu alma podría estar diciéndote algo importante. Esto no significa necesariamente que la muerte sea inminente. El alma puede comenzar esta preparación años antes de que el cuerpo falle. Pero sí significa que estás entrando en una fase sagrada de la vida. Una fase que requiere honrar la necesidad de soledad en lugar de luchar contra ella. Y aquí está la paradoja: cuando honras este impulso hacia la soledad, cuando te das permiso para estar solo, para estar en silencio, para volverte hacia tu interior, no te aíslas ni te sientes solo. Te vuelves más presente, más auténtico, más capaz de conectar de verdad cuando te relacionas con los demás. Porque ya no utilizas la interacción social para evitarte a ti mismo. Vienes desde un lugar de plenitud en lugar de vacío. Desde la presencia en lugar de la distracción. La atracción de la soledad no es el alma renunciando a la vida. Es el alma preparándose para algo más grande que la vida tal y como la conocemos. Y en esa preparación, está descubriendo profundidades de la conciencia a las que la mayoría de la gente nunca accede. Si alguien a quien amas está experimentando esta atracción, no intentes arrastrarlo de vuelta a la interacción social constante. Apoya su necesidad de soledad. Visítalo cuando te invite, pero no lo fuerces. Comprende que está haciendo un trabajo importante. Un trabajo sagrado. Y tu papel es honrarlo, no interrumpirlo. La primera señal es la atracción hacia la soledad. El alma se vuelve hacia adentro. Crea espacio para lo que viene después. Señal 2. La disolución de los apegos, dejar ir lo que antes importaba. La segunda señal de que la muerte se está preparando para llegar es sutil pero profunda. Es la disolución gradual de los apegos a las cosas, al estatus, a las necesidades y deseos infinitos del ego. Las personas que se acercan a la muerte, sean conscientes de ello o no, comienzan a perder interés en las posesiones materiales. En su legado. En su reputación. En tener razón. En todas las cosas que parecían tan importantes durante la mayor parte de sus vidas. No se trata de apatía. No es rendirse. Es un cambio de conciencia de lo temporal a lo eterno. Del ego al alma. Permítanme describir cómo se ve esto en la práctica. Un hombre que ha dedicado toda su carrera a construir un imperio empresarial de repente deja de preocuparse por los informes trimestrales. Deja de microgestionar. Delega más. No porque esté perdiendo sus facultades mentales, sino porque, en algún nivel profundo, su alma sabe que pronto nada de esto importará. Que su verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero o el éxito. Una mujer que siempre fue meticulosa con su apariencia, que nunca salía de casa sin un peinado y un maquillaje perfectos, empieza a salir en pantalones de chándal. Deja de teñirse las canas. Lleva zapatos cómodos en lugar de zapatos de moda. No porque esté deprimida, sino porque la inversión del ego en la apariencia se está disolviendo.
Al alma no le importa el aspecto del cuerpo. Alguien que guardó rencor durante décadas, que no podía olvidar viejas heridas y traiciones, de repente perdona. Se acerca a familiares con los que estaba distanciado. Deja de lado la necesidad de tener razón, de ser validado, de que se reconozca su dolor. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque el alma reconoce que llevar estas heridas al otro lado del umbral de la muerte no sirve de nada. Esta disolución de los apegos se produce por etapas. A menudo comienza con las posesiones materiales. La gente empieza a regalar cosas. No de una forma morbosa, como si se prepararan para la muerte, sino con auténtica alegría. Quiero que tengas esto ahora, mientras puedo ver que lo disfrutas. Limpian los armarios, simplifican sus espacios vitales, reducen el desorden que antes les parecía importante. Luego pasa al estatus y la identidad. Los títulos, los roles, los logros que los definían empiezan a parecerles vacíos. Un profesor respetado deja de preocuparse por la política académica. Un empresario de éxito deja de hacer contactos. Un influencer de las redes sociales deja de publicar. No porque estén fracasando en estas cosas, sino porque el alma está retirando su energía de identidades que solo existen en el mundo físico. Finalmente, llega al nivel más profundo, el propio ego comienza a disolverse. La necesidad constante de defenderse, de demostrar su valía, de mantener una imagen cuidadosamente construida, todo esto comienza a parecer demasiado trabajo para muy poco rendimiento. Conocí a un hombre llamado David a través de un amigo que trabajaba en cuidados paliativos. David había sido abogado litigante durante 40 años. Toda su identidad se basaba en tener razón, en ganar discusiones, en no ceder nunca. Era brillante, exitoso y absolutamente insufrible, según sus propios hijos. Unos 2 años antes de morir de cáncer, algo cambió. Dejó de discutir con su esposa por cosas sin importancia. Llamó a su hija, con la que no tenía relación, y le pidió perdón por haber sido un padre ausente, sin poner excusas ni defenderse. Empezó a trabajar como voluntario en una clínica de asistencia jurídica, ayudando a personas que no podían pagar, sin esperar nada a cambio. Su esposa le preguntó qué había cambiado. Él respondió: una mañana me desperté y me di cuenta de que me había pasado toda la vida luchando. Demostrando que soy más inteligente, mejor, que tengo razón. ¿Y para qué? Nada de eso importará. Lo único que importa es si amé bien a las personas. Si fui amable. Todo lo demás es solo ruido. David no sabía que se estaba muriendo. Aún no le habían diagnosticado el cáncer. Pero su alma lo sabía. Y ya estaba comenzando el proceso de dejar ir todo lo que no sobreviviría a la muerte. Esto es la disolución de los apegos. El alma reconoce que la mayor parte de lo que perseguimos durante nuestra vida no tiene valor eterno. Que solo el amor, la sabiduría, la compasión, el crecimiento, solo estas cosas pueden llevarse adelante. Y esto es lo hermoso de esta señal: cuando los apegos se disuelven, surge la libertad. La carga de mantener el ego, de defender tu estatus, de acumular y proteger posesiones, esta carga es agotadora. Cuando se levanta, lo que queda es una ligereza. Una simplicidad. Un enfoque en lo que realmente importa. Las personas que experimentan esto suelen describir que se sienten más vivas que nunca, incluso cuando se acerca la muerte. Porque, por primera vez, no desperdician energía en lo trivial. No están dispersas en 1000 preocupaciones sin sentido. Están centradas, presentes, comprometidas con lo esencial. Si notas que las cosas que antes te importaban ya no lo hacen, si estás perdiendo interés en el estatus, las posesiones y la gratificación del ego, no te asustes. No lo interpretes como depresión o pérdida de ambición. Considera la posibilidad de que tu alma te esté guiando hacia lo que es verdaderamente importante. Y si alguien a quien amas está pasando por esto, no intentes que vuelva a invertir en sus antiguos apegos. No le digas: tienes que cuidar tu apariencia, o no puedes renunciar a tu carrera, o tienes que dejar de ser tan amable con gente que no lo merece. En cambio, reconoce que se están liberando. Que el ego está aflojando su control. Que el alma se está preparando para un viaje que requiere viajar ligero. La segunda señal es la disolución de los apegos. El alma retira su energía de lo temporal y la invierte en lo eterno. Señal 3, la apertura de la percepción, ver más allá del velo. La tercera señal es quizás la más mística y la más incomprendida. A medida que se acerca la muerte, la frontera entre el mundo físico y otras dimensiones de la realidad comienza a difuminarse. La percepción se expande. Las personas comienzan a ver, oír y sentir cosas que la mayoría no puede. En entornos médicos, esto suele descartarse como confusión, alucinación o efecto de la medicación. Pero los trabajadores de los hospicios que han acompañado a miles de personas moribundas saben que no es así.
Lo que presencian es demasiado consistente, demasiado significativo y demasiado evidente como para ser una mera alucinación. Esta apertura de la percepción se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, sueños vívidos de seres queridos fallecidos. No son los sueños vagos y simbólicos que todos tenemos ocasionalmente, sino encuentros claros y lúcidos que parecen más reales que la vida misma. La persona moribunda ve a su madre, padre, cónyuge o hijo fallecidos y conversa con ellos. Recibe consuelo. Le dicen, ya casi es la hora. Te estamos esperando. Estos sueños son diferentes de los sueños normales. Las personas se despiertan con la certeza absoluta de que realmente se han comunicado con los muertos. Y el efecto emocional es profundo. El miedo a la muerte se disipa. La paz sustituye a la ansiedad. Porque ahora saben, no creen, sino que saben, que la conciencia continúa y que no estarán solos cuando hagan la transición. En segundo lugar, una mayor intuición y sensibilidad psíquica. Las personas de repente saben cosas que no deberían saber. Predicen acontecimientos antes de que sucedan. Perciben las emociones y las intenciones de los demás con una precisión asombrosa. Saben cuando alguien está a punto de llamar o visitarles antes de que suceda. Esto no es magia. Es la función normal de filtrado del cerebro que comienza a relajarse. La función del cerebro durante la vida es limitar la percepción, filtrar la abrumadora cantidad de información que está constantemente disponible para la conciencia. A medida que se acerca la muerte, este filtro se debilita. La percepción se expande. Y la persona moribunda comienza a acceder a la información a través de canales que no se limitan a los 5 sentidos físicos. En tercer lugar, ver presencias o seres que otros no pueden ver. La persona moribunda puede mirar de repente a una esquina de la habitación y sonreír, saludando a alguien que no está físicamente allí. Puede mantener conversaciones con visitantes invisibles. Puede describir seres de luz, ángeles, guías o simplemente presencias que percibe pero que no puede ver completamente. El personal médico suele ser testigo de esto. Un paciente que no respondía de repente se vuelve alerta, mira algo que nadie más puede ver y dice, sí, estoy listo, o, entiendo, o simplemente, hermoso. Y luego fallece pacíficamente minutos u horas más tarde. Permítanme contarles un caso documentado por el Dr. Christopher Kerr, un médico de cuidados paliativos que ha investigado las experiencias al final de la vida durante décadas. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado John llevaba semanas en cuidados paliativos, apenas respondía y su cuerpo estaba fallando. Entonces, una tarde, de repente se sentó, con los ojos muy abiertos y concentrados en algo al otro lado de la habitación. La enfermera le preguntó qué veía. John dijo, están todos aquí. Toda mi unidad. Los chicos que murieron en Normandía. Me han estado esperando todos estos años. Me dicen que es hora de volver a casa. John no estaba confuso. Estaba lúcido, emocionado, profundamente conmovido por lo que estaba experimentando. Describió a cada uno de sus compañeros caídos por su nombre, contó historias sobre ellos y lloró de alegría al volver a verlos. 2 horas más tarde, murió en paz, con una sonrisa en el rostro. ¿Era una alucinación? ¿Un fallo químico en el cerebro al apagarse los órganos? ¿O estaba John percibiendo realmente una dimensión de la realidad que existe en paralelo a nuestro mundo físico, una dimensión que se hace visible cuando la frontera entre la vida y la muerte se difumina? Los trabajadores de los hospicios tienden a creer lo segundo. Porque lo ven con demasiada frecuencia. Porque las experiencias son demasiado consistentes. Porque los efectos son demasiado reales. Las personas que tienen estas percepciones ampliadas pierden por completo el miedo a la muerte. Se vuelven pacíficas, aceptan e incluso están ansiosas por hacer la transición. Ese no es el efecto de una alucinación. Es el efecto de una percepción genuina. La apertura de la percepción también se manifiesta como una mayor sensibilidad a la energía y la frecuencia. Los colores parecen más vibrantes. La música se siente más profunda. La naturaleza se vuelve casi insoportablemente hermosa. Es como si se hubiera subido el volumen de la existencia. Una mujer lo describió así: he mirado ese árbol fuera de mi ventana todos los días durante 20 años. Pero ahora, realmente lo veo. Veo la fuerza vital que se mueve a través de él. Veo su energía, su conciencia. Entiendo que no es solo una cosa, es un ser. Y puedo sentir su presencia, su conciencia. Todo está vivo de una manera que nunca antes había comprendido. Esto no es delirio. Es una expansión de la conciencia. Es el alma que comienza a percibir la realidad tal y como la percibirá después de la muerte, cuando ya no esté limitada por los sistemas de filtrado del cerebro físico. Si estás experimentando esta apertura de la percepción, si tienes sueños vívidos con los difuntos, si sientes presencias o experimentas una intuición más aguda, tienes 2 opciones. Puedes descartarlo como algo sin sentido, como una alucinación,
como síntomas de una enfermedad o de la medicación. O puedes reconocerlo como un regalo. Como tu conciencia expandiéndose más allá de sus límites normales. Como un anticipo de lo que te espera más allá de la muerte. Y si alguien a quien amas está experimentando esto, por favor, no descartes sus experiencias. No le digas, solo estás confundido, o, es la medicación, o, no hay nada ahí. Créele. Valida sus experiencias. Pregúntale qué ve. ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué mensajes está recibiendo? Porque está percibiendo algo real. Algo profundo. Algo a lo que la mayoría de la gente solo tiene acceso al final de su vida, cuando ya es demasiado tarde para integrar la sabiduría que ofrece. La tercera señal es la apertura de la percepción. El adelgazamiento del velo entre la realidad física y la espiritual. El alma comienza a ver más allá de las limitaciones de la existencia física. Antes de continuar con las dos últimas señales, quiero saber qué opinas. Hemos hablado de la atracción hacia la soledad, la disolución de los apegos y la apertura de la percepción. ¿Reconoces estos patrones? ¿Has experimentado alguna de estas señales tú mismo o las has presenciado en alguien a quien quieres? Tómate un momento y comenta a continuación. Hazme saber qué señal te resuena más. Y si esta información te está ayudando a entender la muerte de una nueva manera, asegúrate de suscribirte, porque lo que viene a continuación, las dos últimas señales, son las más poderosas y las más importantes. Las señales que te permiten completar el trabajo de tu vida antes de irte. Señal 4. La compulsión por revisar la vida, la necesidad urgente de entender. La cuarta señal de que la muerte se acerca es una necesidad repentina, casi obsesiva, de revisar y comprender el significado de toda tu vida. No se trata de recuerdos casuales. No es simple nostalgia. Es una compulsión profunda y urgente por dar sentido a todo lo que ha sucedido. Por encontrar los patrones. Por comprender el propósito. Por extraer la sabiduría. Es el alma preparándose para la revisión exhaustiva de la vida que muchas tradiciones espirituales y relatos de experiencias cercanas a la muerte describen como algo que ocurre inmediatamente después de la muerte. Pero el alma no espera a la muerte para comenzar este proceso. Empieza meses o años antes, cuando aún hay tiempo para completar los asuntos pendientes. La compulsión por revisar la vida se manifiesta de varias maneras distintas. En primer lugar, hay un intenso impulso por comprender las relaciones. ¿Por qué se rompió esa amistad? ¿Cuál fue la verdadera lección de ese matrimonio fallido? ¿Por qué tuve una relación tan difícil con mi padre? ¿Cuál fue el propósito de esa dolorosa traición? No son preguntas ociosas. Se persiguen con concentración y energía. Las personas se ponen en contacto con viejos amigos con los que no han hablado en décadas. Hacen preguntas que han evitado durante años. Buscan comprensión, claridad, cierre. Conocí a una mujer llamada Patricia que, a los 78 años, de repente se obsesionó con comprender su relación con su hermana, que había fallecido 20 años antes. Habían tenido una pelea a los 40 años y nunca se reconciliaron. Patricia cargó con la culpa y el arrepentimiento durante 2 décadas. Entonces algo cambió. Empezó a escribir cartas a su hermana fallecida, desahogando todo lo que nunca le había dicho. Se puso en contacto con personas que las conocían a ambas y les pidió su opinión. Escribió extensamente en su diario sobre su infancia, sus conflictos y el amor que existía bajo el dolor. A través de este proceso, Patricia llegó a comprender que ella y su hermana habían sido espejos la una de la otra. Que sus conflictos surgían al ver reflejadas en la otra sus propias heridas sin curar. Que la pelea, por dolorosa que fuera, las había obligado a ambas a enfrentarse a partes de sí mismas que habían estado evitando. Esta comprensión le trajo paz. No porque cambiara lo que había sucedido, sino porque Patricia finalmente vio el propósito. El patrón. El significado más profundo bajo los acontecimientos superficiales. 6 meses después de este periodo de intensa revisión e integración, Patricia murió pacíficamente mientras dormía. Su familia dijo que parecía más en paz en esos últimos meses que en años. Porque había completado el trabajo. Había extraído la sabiduría. Estaba lista. La segunda manifestación de la compulsión por revisar la vida es una necesidad urgente de sanar las relaciones. De pedir perdón. De ofrecer perdón. De decir las cosas que no se han dicho. Las personas que experimentan esto se acercarán a los miembros de la familia con los que se han distanciado. Se disculparán por las heridas que causaron hace décadas. Perdonarán las traiciones que juraron que nunca perdonarían. No porque estén tratando de ser buenas personas antes de morir, sino porque el alma sabe que las relaciones no sanadas crean enredos que persisten más allá de la muerte. El alma quiere ser libre cuando hace la transición. Y la libertad requiere finalización. Cierre. La sanación de las heridas de ambas partes.
En tercer lugar, a menudo existe un poderoso impulso de compartir la sabiduría con las generaciones más jóvenes. De transmitir lo que se ha aprendido. De asegurarse de que los conocimientos adquiridos a lo largo de toda una vida de experiencia no mueran con el cuerpo. Los abuelos de repente quieren contar sus historias. Explicar sus decisiones. Compartir las lecciones que aprendieron por las malas. No se trata de sermones ni consejos, sino de una transmisión genuina de la sabiduría vivida. No se trata de ego. No es intentar ser recordado o dejar un legado. Es el alma reconociendo que la sabiduría es lo único que realmente podemos dar a quienes vienen después de nosotros. Que las experiencias solo tienen valor si se transforman en comprensión y luego se comparten. Un hombre del que me habló un amigo empezó a grabar notas de voz en su teléfono aproximadamente un año antes de su muerte. Solo eran breves reflexiones. Historias de su vida. Lecciones que había aprendido. Errores que había cometido y lo que le habían enseñado. No tenía conciencia de que la muerte se acercaba. Simplemente se sentía impulsado a hacerlo. Después de que falleciera inesperadamente de un ataque al corazón, sus hijos encontraron cientos de estas grabaciones. Y dijeron que era el mejor regalo que les podía haber dejado. No dinero ni posesiones, sino su sabiduría. Su verdad. Su comprensión de la vida. La compulsión de revisar la vida es la forma que tiene el alma de asegurarse de que la vida no se ha desperdiciado. Que se ha extraído el significado. Que se ha adquirido sabiduría. Que se han aprendido las lecciones esenciales y se pueden llevar adelante, ya sea en la siguiente fase del viaje del alma o a través de las personas que quedan atrás. Si estás experimentando esta compulsión, respétala. Haz las llamadas telefónicas. Escribe las cartas. Busca la comprensión. Sana las relaciones. Comparte la sabiduría. Esta es una labor sagrada. Es la labor que te permite cruzar el umbral de la muerte completo, en paz, sin nada pendiente. Y si alguien a quien amas está pasando por esto, apóyalo. Si de repente quiere hablar del pasado, escúchalo. Si se pone en contacto con personas de las que se ha distanciado, anímalo. Si quiere grabar sus historias o escribir sus recuerdos, ayúdale a hacerlo. Porque se está preparando. El alma sabe lo que hace. Y esta preparación es esencial para una muerte pacífica y consciente. La cuarta señal es la compulsión por revisar la vida. La necesidad urgente de comprender, sanar, completar y compartir la sabiduría de toda una vida antes de la transición. Quinta señal, el impulso hacia el hogar, el profundo anhelo de algo más allá. La quinta y última señal es quizás la más profunda y la más difícil de describir. Es un anhelo profundo e inexplicable por el hogar. Pero no el hogar como un lugar físico. El hogar como una dimensión de la conciencia. Un estado del ser. Un retorno a la fuente de la que venimos. Las personas que experimentan este impulso a menudo no pueden expresarlo con claridad. Dicen cosas como, solo quiero irme a casa, cuando ya están en su propia casa. O se quedan mirando por la ventana durante horas, como si buscaran algo más allá del horizonte. O se emocionan con las puestas de sol, con los cielos abiertos, con cualquier cosa que sugiera inmensidad, infinito, el más allá. Esto no es confusión. Esto no es demencia. Es el alma reconociendo que su tiempo en el reino físico está llegando a su fin y comenzando a orientarse hacia lo que viene después. El deseo de volver a casa se manifiesta como una nostalgia que no tiene cura terrenal. No se puede solucionar yendo a otro lugar. No se puede satisfacer con nada físico. Porque lo que el alma anhela existe más allá de la dimensión física. Los trabajadores de los hospicios suelen describir a los pacientes que siguen pidiendo ir a casa, incluso cuando se encuentran en el lugar donde han vivido durante décadas. Los familiares se frustran, pensando que la persona está confundida. Pero la confusión no está en el paciente. Está en nuestra interpretación de lo que dicen. No están pidiendo ir a un lugar físico. Están expresando una conciencia a nivel del alma de que se están preparando para regresar a una dimensión de conciencia pura. Al lugar anterior al nacimiento. Al reino del espíritu que es su verdadero origen. Uno de los relatos más conmovedores que he encontrado es el de una enfermera de cuidados paliativos llamada María, que describió a una anciana llamada Rose. Rose había vivido en la misma casa durante 60 años. Conocía cada rincón de esa casa. Pero en sus últimas semanas, no dejaba de decir, quiero irme a casa. Por favor, llévame a casa. Sus hijos lo intentaron todo. La llevaron a la casa donde había crecido. A la ciudad donde ella y su marido vivieron por primera vez. A los lugares que había amado a lo largo de su vida. Nada de eso sirvió. Ella seguía diciendo, esto no es mi casa. Quiero irme a casa. Finalmente, María se sentó con Rose y le preguntó, Rose, ¿dónde está tu casa? Descríbela. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas. Dijo, no es un lugar. Es un sentimiento. Es paz perfecta.
Amor perfecto. Es de donde vine antes de nacer. Es donde me esperan todos mis seres queridos que fallecieron antes que yo. Es donde pertenezco. Y puedo sentir cómo me llama. Ahora estoy muy cerca. Solo quiero recorrer el resto del camino. 3 días después, Rose falleció. Sus últimas palabras fueron: lo veo. Estoy en casa. La atracción hacia el hogar suele ir acompañada de una sensación de que las cosas están llegando a su fin. De finalización. De un viaje que llega a su fin natural. No necesariamente con tristeza, sino con el tipo de aceptación pacífica que llega al final de un día largo y completo, cuando por fin estás listo para dormir. Las personas que experimentan esto suelen describir momentos de profunda paz que se sienten como vislumbres de lo que está por venir. Se sientan a meditar, a rezar o simplemente en silencio, y tocan algo vasto. Algo infinito. Algo que se siente más real que la realidad física. Y regresan de esos momentos cambiados, más ligeros, con menos miedo. Pueden decir: sé a dónde voy. Y es hermoso. Esta atracción hacia el hogar es la preparación final del alma. Es la conciencia que comienza a desprenderse de la identificación física y a recordar su verdadera naturaleza. Es como despertar de un sueño y darse cuenta de que, oh, esto no es real. Mi vida real está en otro lugar. Y estoy a punto de volver a ella. El libro tibetano de los muertos describe la muerte como un retorno a la luz clara de la conciencia pura. Muchas tradiciones místicas hablan de la muerte como el retorno del alma a Dios, a la fuente, al absoluto. No es una metáfora. Es la descripción de una experiencia real que el alma comienza a sentir cuando se acerca la muerte. Si estás experimentando este impulso hacia el hogar, ten en cuenta lo siguiente: lo que anhelas es real. Existe. Y lo alcanzarás. Confía en esa atracción. Deja que te oriente. Deja que te reconforte. No estás perdiendo la cabeza. Estás recordando tu origen. Y si alguien a quien amas expresa este anhelo, no intentes distraerlo ni redirigir su atención hacia preocupaciones terrenales. Reconoce lo que siente. Valídalo. Dile: sé que quieres ir a casa. Y cuando llegue el momento, lo harás. Hasta entonces, estaré aquí contigo. El mayor regalo que puedes hacerle a alguien que siente la atracción hacia su hogar es permitirle responder a esa llamada cuando llegue el momento. Sin apresurarlo, pero tampoco reteniéndolo. Amándolo lo suficiente como para dejarlo ir. La quinta señal es la atracción hacia el hogar. El alma reconoce que su viaje en el reino físico está llegando a su fin y comienza a volverse hacia la dimensión de la conciencia de la que proviene. ¿Qué significan estas señales para nuestra forma de vivir? Hemos explorado las 5 señales. El impulso hacia la soledad. La disolución de los apegos. La apertura de la percepción. La compulsión por revisar la vida. El impulso hacia el hogar. Y si estás experimentando una o más de estas señales, quizá estés pensando: ¿significa esto que voy a morir pronto? No necesariamente. Esto es lo que es crucial comprender: estas señales pueden aparecer años antes de la muerte física. El alma a menudo comienza su preparación mucho antes de que el cuerpo comience su declive. Algunas personas experimentan estos signos a los 30 años. Otras a los 60. Otras a los 90. El tiempo varía. Pero el proceso es el mismo. El alma, sabiendo en cierto nivel que esta encarnación terminará eventualmente, comienza el trabajo sagrado de finalización, integración y preparación. Y aquí está la paradoja: las prácticas que te preparan para la muerte son exactamente las prácticas que te ayudan a vivir más plenamente en este momento. La soledad y la reflexión interior conducen al autoconocimiento y a la presencia auténtica. Disolver los apegos crea libertad y permite centrarse en lo que realmente importa. Abrir la percepción amplía tu conciencia y profundiza tu experiencia de la realidad. La revisión de la vida aporta comprensión y sanación. La atracción hacia el hogar te conecta con algo más grande que tú mismo. Estos no son síntomas de la muerte. Son prácticas para una vida consciente. Piénsalo. ¿Y si no esperaras a que la muerte fuera inminente para volverte hacia tu interior? ¿Y si crearas un tiempo regular para la soledad ahora mismo? ¿Y si empezaras a dejar ir los apegos sin sentido hoy mismo? ¿Y si prestaras atención a tus percepciones ampliadas, a tus sueños, a tus intuiciones? ¿Y si revisaras tu vida ahora, mientras aún hay tiempo para sanar relaciones y compartir sabiduría? ¿Y si cultivaras la conexión con la dimensión espiritual mientras aún estás sano y vital? Vivirías con más presencia, más significado y más paz que la mayoría de las personas en toda su vida. Por eso contemplar la muerte no es morboso. Es la clave para vivir plenamente. Porque cuando enfrentas tu mortalidad conscientemente, cuando preparas tu alma para la transición final, dejas de perder el tiempo en trivialidades. Dejas de posponer el amor. Dejas de esconderte de la verdad. Empiezas a vivir como si cada momento importara, porque así es.
Hay una práctica en el budismo tibetano en la que los monjes meditan diariamente sobre su propia muerte. No para ser morbosos o deprimentes, sino para mantenerse despiertos. Para recordar que esta vida es temporal. Que la conciencia es preciosa. Que hay trabajo que hacer antes de que llegue la transición. Y el resultado no es miedo ni tristeza. Es un profundo aprecio por la vida. Una profunda gratitud por cada respiración. Una intensa presencia en cada momento. Esto es lo que nos ofrecen estas 5 señales. No un diagnóstico de muerte inminente, sino una invitación a despertar. A vivir conscientemente. A preparar nuestras almas no solo para la muerte, sino para la vida más profunda y auténtica posible en este momento. Como apoyar a alguien que muestra estos signos. Si alguien a quien amas muestra estos signos, tienes un papel importante que desempeñar. Tu tarea no es arreglarlos, devolverlos a la normalidad, descartar lo que están experimentando. Tu tarea es apoyar su proceso sagrado. Cuando busquen la soledad, dales espacio. Visítalos cuando te inviten, pero no fuerces la interacción constante. Comprende que están haciendo un importante trabajo interior. Cuando esté dejando ir sus apegos, no intentes reinvertirlos en preocupaciones materiales. No le presiones para que se preocupe por cosas que su alma está liberando. Apoya su simplificación. Cuando tenga percepciones ampliadas, créele. No descartes sus sueños, sus visiones, su sentido de la presencia. Pregúntale qué está experimentando. Aprende de ello. Cuando esté revisando su vida, escúchale. Escúchale de verdad. No interrumpas con tus propios recuerdos o interpretaciones. Déjales procesar. Déjales hablar. Déjales sanar. Cuando expresen nostalgia por su hogar, reconócelo. Diles que está bien. Que cuando llegue el momento, pueden irse. Que les echarás de menos, pero que lo entiendes. Tu papel es ser un testigo amoroso. Crear un espacio seguro. Honrar su viaje. Resistir la tentación de mantenerles comprometidos con un mundo que su alma se está preparando para abandonar. Esto no significa rendirse. Si están luchando contra una enfermedad, apoya esa lucha. Si están viviendo plenamente, celébralo. Pero también reconoce que, a nivel del alma, se está produciendo una preparación. Y esa preparación es sagrada. El mayor regalo que puedes hacer a alguien que muestra estos signos es acompañarlo conscientemente. Estar presente. Ser cariñoso. Ser honesto. No fingir que la muerte no se acerca si lo está haciendo. No evites las conversaciones importantes porque sean incómodas. Habla de la muerte. Pregúntales qué creen que sucederá. Comparte tus propios sentimientos. Crea un espacio para la verdad, para el miedo, para la esperanza, para el misterio. Porque, tanto si la muerte llega en 6 meses como en 6 años, el tiempo que pasáis juntos es precioso. Y pasarlo en auténtica conexión, en presencia real, en conversaciones sinceras sobre las preguntas más profundas de la existencia, así es como honramos tanto la vida como la muerte. Hemos recorrido las 5 señales que indican que la muerte se acerca. La atracción hacia la soledad. La disolución de los apegos. La apertura de la percepción. La compulsión por revisar la vida. La atracción hacia el hogar. Y lo que hemos descubierto es esto: la muerte no es una catástrofe repentina que nos sucede. Es un proceso en el que el alma participa activamente. Una transición cuidadosamente orquestada que puede tardar años en completarse. La conciencia no espera hasta el último momento para prepararse. Comienza mucho antes de que aparezcan los síntomas físicos. Crea tiempo para el trabajo esencial de finalización, integración, sanación y liberación. Y las señales que nos muestra, lejos de ser síntomas que temer o suprimir, son invitaciones a vivir más conscientemente. A afrontar nuestra mortalidad con conciencia. A preparar nuestras almas no solo para la muerte, sino para la experiencia más profunda posible de la vida en este momento. Porque esta es la verdad: vas a morir. Yo voy a morir. Todos tus seres queridos van a morir. Esto no es pesimismo. Es la realidad. Y afrontar esta realidad con claridad, aceptarla plenamente, prepararse para ella conscientemente, no disminuye la vida. La intensifica. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo. Cuando comprendes que la conciencia se está preparando para la transición, empiezas a hacer el trabajo esencial ahora. Cuando reconoces las señales en ti mismo o en los demás, puedes apoyar el proceso sagrado en lugar de luchar contra él. Las prácticas que hemos discutido hoy, crear soledad, liberar apegos, abrir la percepción, revisar y completar tu vida, conectarte con la dimensión espiritual, no son cosas que se hagan solo cuando la muerte es inminente. Son prácticas para vivir plenamente ahora mismo. Empieza hoy mismo. Crea tiempo para la soledad. Examina tus apegos y libera lo que no sirve a la evolución de tu alma. Presta atención a tus sueños, a tus intuiciones, a tus percepciones ampliadas. Revisa tu vida.
Sana tus relaciones. Comparte tu sabiduría. Conéctate con algo más grande que tú mismo. Hazlo no porque vayas a morir mañana, sino porque estás vivo hoy. Y esta vida preciosa, temporal y milagrosa, merece ser vivida con plena conciencia. Prepara tu alma. No solo para la muerte, sino para la verdad más profunda, el amor más auténtico, el significado más profundo al alcance de un ser humano. Y cuando llegue la muerte, ya sea dentro de 50 años o dentro de 5, estarás preparado. No porque te hayas resignado a ella, sino porque has utilizado la conciencia de la mortalidad para vivir de forma tan plena, tan consciente, tan completa, que la muerte no se convierte en un final, sino en una transición natural. Una graduación. Un regreso a casa. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tener el valor de afrontar estas profundas preguntas sobre la vida y la muerte. Y si este vídeo te ha ayudado a ver la muerte de otra manera, si te ha inspirado a vivir más conscientemente, compártelo. Porque hay millones de personas que viven con miedo a la muerte, y ese miedo les impide vivir plenamente. Suscríbete si quieres seguir explorando estos misterios. La naturaleza de la conciencia, el significado de la vida, la preparación del alma para su viaje eterno. Y recuerda, las 5 señales no son predicciones de cuándo morirás. Son invitaciones a despertar. A vivir plenamente. A preparar tu alma para la mayor transición que jamás harás. Empieza a prepararte hoy mismo. No temiendo a la muerte, sino abrazando la vida con tal presencia, tal gratitud, tal conciencia, que cuando llegue la muerte, estarás listo para decir, sí, he vivido. He amado. He aprendido. Estoy completo. Estoy listo para irme a casa. Nos vemos en el próximo vídeo.